¿Qué es el proceso de inconstitucionalidad? El proceso de inconstitucionalidad es un mecanismo legal en un Estado de Derecho, cuyo objetivo principal es garantizar la supremacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico. En términos más sencillos, busca asegurar que ninguna ley, decreto, reglamento o cualquier otra norma jurídica contradiga los principios, derechos y procedimientos establecidos en la ley suprema. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad primordial de este proceso es controlar que las normas jurídicas sean compatibles con la Constitución. Si una norma va en contra de la Constitución, ya sea por su contenido, o por la forma en que fue creada, es decir, los procedimientos para su aprobación, se considera inválida o carente de efectos jurídicos. El proceso de inconstitucionalidad es el medio para que esta invalidez sea declarada con carácter general, es decir, para todos. ¿Cómo se inicia y quién puede iniciarlo? En El Salvador, el proceso de inconstitucionalidad generalmente se inicia de las siguientes maneras. Primero, por demanda o petición fundamentada de cualquier ciudadano. Cualquier persona puede presentar una demanda ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, exponiendo cuál es la disposición jurídica que se considera inconstitucional, cuál es su sentido o interpretación, cuál es la disposición constitucional que se considera violada, cuál es su interpretación. Y la segunda es por certificación de una resolución judicial, es decir, un juez o magistrado en el curso de un proceso judicial de su competencia puede considerar que una norma aplicable al caso es contraria a la Constitución y en lugar de aplicarla puede certificar su decisión a la Sala de lo Constitucional para que ésta resuelva sobre su constitucionalidad de forma general. ¿Quién resuelve los procesos de inconstitucionalidad? En El Salvador, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el único tribunal competente para conocer y declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos de forma general y obligatoria. ¿Qué efectos tiene una declaratoria de inconstitucionalidad? Cuando la Sala de lo Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley, decreto o reglamento, sus efectos son generales y obligatorios. Esto significa que la norma declarada inconstitucional deja de producir efectos jurídicos para todos, no solo para quienes interpusieron la demanda. Características principales. Control de compatibilidad normativa. Su objetivo primordial es determinar si una norma jurídica, ley, decreto o reglamento o un acto de aplicación directa de la Constitución es compatible con esta. Si existe una contradicción, la norma es inválida o carece de efectos jurídicos. Efectos generales y obligatorios. La declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes, es decir, es general y obligatoria para todos los órganos del Estado, funcionarios, autoridades y cualquier persona natural o jurídica. No se limita al caso concreto, sino que expulsa la norma del ordenamiento jurídico. Legitimación activa amplia. Cualquier ciudadano salvadoreño puede presentar una demanda de inconstitucionalidad, lo que facilita una amplia defensa de la Constitución. Además, el proceso puede iniciar con la certificación de una resolución judicial en la que un juez o magistrado en un proceso concreto haya dejado de aplicar una norma por considerarla contraria a la Constitución. La naturaleza abstracta. Se trata de un control abstracto de normas jurídicas. Esto significa que no se requiere la existencia de un caso concreto o de un agravio directo de una esfera jurídica particular para iniciar el proceso.
Basta con la exposición de motivos de inconstitucionalidad. Parámetro de control. El único parámetro de control es la Constitución. Se enjuicia la conformidad o no de la norma impugnada frente a los preceptos constitucionales. Independencia. El proceso de inconstitucionalidad es independiente de los procesos en los que se origine la decisión de inaplicación de una norma. Los pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional se verifican como independencia de las consideraciones de los tribunales requirientes. No admite recurso. La sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad no admite ningún recurso. El proceso de inconstitucionalidad es una herramienta vital para la defensa de la Constitución y los derechos que se consagran, asegurando que el poder legislativo y ejecutivo actúen dentro de los límites y principios establecidos por la ley fundamental del país. El proceso de amparo. En El Salvador, el amparo es un proceso constitucional fundamental. Según el artículo 247 de la Constitución de la República y de la Ley de Procedimientos Constitucionales, toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por violación de los derechos que le otorga la Constitución. Procede contra acciones u omisiones de cualquier autoridad, funcionario del Estado o de sus órganos descentralizados, e incluso contra sentencias definitivas que violen derechos constitucionales o dificulten su ejercicio. Es importante destacar que en El Salvador el amparo no procede para proteger el derecho a la libertad personal o integridad física, ya que para esos casos existe un proceso específico llamado habeas corpus. En esencia, el amparo busca salvaguardar a las personas de actos u omisiones de la autoridad pública e incluso en ciertas circunstancias de particulares que vulneren sus derechos constitucionales. ¿Para qué sirve el amparo? El propósito principal del amparo es proteger derechos fundamentales. Es una vía para defender los derechos establecidos en la Constitución, como el derecho a la libertad, a la propiedad, a la igualdad, a la educación, entre muchos otros. Restablecer el orden constitucional. Busca que se repare la violación de un derecho y se restituya las cosas al estado en que se encontraban antes de la afectación. Control de constitucionalidad. Permite que los tribunales revisen si los actos de las autoridades se ajustan a la Constitución. ¿Contra qué procede el amparo? Generalmente el amparo procede contra actos u omisiones de cualquier autoridad. Esto incluye actos de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por ejemplo, una decisión administrativa, una ley que se considera inconstitucional o una sentencia judicial que viola derechos fundamentales. En algunos casos contra actos de particulares. Dependiendo de la legislación de cada país, el amparo también puede ser invocado contra actos de personas o entidades privadas que por su naturaleza o posición afectan gravemente los derechos fundamentales de una persona. Características generales del proceso de amparo. Es sencillo y breve. Se busca que sea un procedimiento expedito para una protección rápida de los derechos. Subsidiario o residual. En muchos sistemas legales, el amparo es la última instancia, lo que significa que solo se puede recurrir a él una vez que se han agotado las otras vías legales ordinarias para resolver la controversia.
Sin embargo, hay excepciones cuando el derecho en riesgo es de suma importancia. Es gratuito. En algunos países el proceso es gratuito y no requiere la asistencia de un abogado o se proporciona asistencia legal gratuita. Se presenta ante tribunales especializados. Usualmente se interpone ante las salas o tribunales constitucionales de la Corte Suprema de Justicia, que son los encargados de interponer y aplicar la Constitución. Constitucionalidad en el sistema jurídico, brindando a los ciudadanos una vía para reclamar la protección de sus derechos frente a los posibles abusos o violaciones.